Bienvenidos a la segunda sesión de la materia Fundamentos del Trabajo Social. En esta ocasión abordaremos el marxismo y el trabajo social. El objetivo de esta sesión es que nosotros podamos identificar los aportes del marxismo y la dialéctica al trabajo social. ¿De acuerdo? Muy bien, iniciamos. Pido por favor, presten mucha atención. A partir de los años 70 aparecen distintos puntos de vista que se han vuelto radicales para lo que son las ciencias sociales. Vamos a hablar de que para el trabajo social se ha hecho sentir preocupación por el modo en que la profesionalización del trabajo social pone en desventajas los intereses de los usuarios y hace que los asistentes sociales, en este caso nosotros como trabajadores sociales, esto es referencia de un autor, se consideren partes del Estado y de los intereses sociales que oprimen a los usuarios o en este caso los clientes, hablando en términos del marxismo. El marxismo propuesto por Marx y Engels se ha denominado históricamente como socialismo científico, ¿sí? El marxismo. Este pensamiento pretende llegar a un gobierno de la clase trabajadora, en este caso, el socialismo, que derroque al poder burgués para llegar a una segunda fase, que es el comunismo, donde no existan clases sociales. No sé si recuerdan una pirámide que vimos acerca de el clero, no sé si recuerdan esa parte, los reyes, los burgueses, no sé si recuerdan. Pero el socialismo busca que se derroque este poder con la finalidad de que no existan clases sociales, es decir, que no existan niveles sociales. Sin embargo, en este caso, se pide que haya comunismo. Muy bien. Pasando a la siguiente diapositiva. El marxismo tiene su origen en una obra de Karl Marx en 1818, que nace y fallece en 1883. ¿Me ayudas a leer, por favor, Toño, a partir de aquí? ¿No se escucha, Toño? ¿Ya me escuchan? Ya. Bueno, ya, ahí voy, El marxismo tiene su origen en la obra de Marx, 1818-1883. Implica una doctrina y teoría social, economía y política basada en la obra de Karl Marx y sus seguidores, indiscutiblemente unida a dos ideologías y movimientos políticos, el socialismo y el comunismo. El marxismo, también llamado como el socialismo científico, se fundamentaba sobre un profundo análisis económico de la sociedad capitalista. Por medio del materialismo dialéctico de Hegel, Marx demostraba la necesidad de las modificaciones históricas en el desarrollo de las formas de organización social como consecuencia de la existencia de contradicciones en los modos de producción. ¿Hasta ahí va, maestra? Sí, hasta ahí, gracias. Sí. Pensé que tenía activado el micrófono. Miren, el objetivo del marxismo es plantear que todos los trabajadores tengan acceso a medios de producción utilizando las instituciones públicas del Estado, ¿sí? Evitando, pues en este caso, que la burguesía o aquellas personas que poseen más riqueza vaya concentrando sus medios de producción, propiedades e incluso a la población misma
Y con ellos, con esto, con el marxismo, se lograría disminuir las clases sociales y que todas las personas puedan vivir con dignidad. Miren, si se pueden dar cuenta, estas teorías, tienen mucho aporte al trabajador social. Ahorita vamos a abordar los puntos específicos. Sin embargo, ya viene implícito aquellos aportes que hizo el marxismo al trabajo social. Por ejemplo, les vuelvo a mencionar que el objetivo de esta obra del marxismo como el socialismo científico es de plantear que todos los trabajadores tengamos accesos a medios de producción utilizando las instituciones públicas del Estado, ¿sí? Evitando que en este caso, en sus tiempos, se denominaba burguesía. Ahora podemos conocer como aquellas personas que poseen mayor riqueza, poniendo en desventaja a la demás población o sociedad. ¿Por qué? Porque muchas de las personas que poseen la mayor riqueza en un país, digámoslo así, tienen la mayor concentración incluso de recursos materiales, propiedades, medios de producción, etcétera. Y a partir de esta obra se lograría o se buscaría lograr lo que es la disminución de las clases sociales. Por lo tanto, se busca que todas las personas podamos vivir con dignidad. Muy bien. Paso a la siguiente diapositiva. Las principales características del marxismo. Si usted en algún momento ha escuchado lo que es el materialismo histórico, mercancía, explotación, clases sociales en la sociedad capitalista, parte de la religión, competencia en la producción capitalista, crisis periódicas del capitalismo, sociedad de idea, son parte de las características fundamentales de lo que aborda el marxismo. Por ejemplo, dentro del materialismo histórico vamos a abordar acontecimientos históricos que son provocados por diversos factores económicos, hablando de la revolución industrial, por ejemplo. La mercancía es algo que por un lado satisface la necesidad humana y que por el otro puede intercambiarse por otra cosa. En este caso, el trueque, no sé si lo han visto. Tú le das el valor a un objeto y frente a otra persona, él le da otro valor, pero para que él lo obtenga tiene que darte algo a cambio. En cuanto a la explotación dentro del marxismo, se habla de una acumulación de trabajo que viene trayendo como consecuencia la explotación de los trabajadores, ¿sí? Las clases sociales en la sociedad capitalista. Hablamos del proletario y de la burguesía. El proletario son quienes venden su mano de obra. En este caso, ¿quiénes son? A ver, denme un ejemplo de personas que venden su mano de obra. Los campesinos, maestra, por ejemplo, los obreros. Los obreros. Campesinos, obreros. ¿Quién más se les viene a la mente? No entran las manufactureras, no entran los albañiles, no entran incluso a personas de la labor doméstica que van y hacen aseo en los hogares. Eso podemos conocerlo ahora, en estos tiempos, ¿no? ¿Cuántas personas o cuántos de nosotros no contratamos a un albañil? Contratamos también a una persona que vaya a hacernos el aseo y muchas de las veces hemos sido injustos porque la Ley Federal de Trabajo nos dice que si nosotros vamos a requerir de los servicios de una persona, en este caso un albañil, a una persona que haga el aseo en nuestro hogar, que nos lave la ropa, etcétera, hay que darle su seguro social. No sé si han escuchado esa parte. En algún momento lo van a ver dentro de las clases, dentro de sus materias. Pero quiero que se den cuenta que hay personas que por necesidad van a vender sus servicios.
Es decir, se le denomina en aquellos tiempos proletarios, aquellos que venden su mano de obra, aquellos que venden su esfuerzo, ¿sí? A cambio, pues por un ingreso mínimo a lo mejor. ¿Por qué? Porque no le estamos ofreciendo un seguro social. En cuanto a la burguesía, bueno, son aquellos que poseen los medios de producción y emplean al proletario. En este caso, no sé si se han dado cuenta que ahorita hay distintas políticas que solicitan la mano de obra de incluso profesionistas, y lo que hacen es, te damos un contrato de 2 meses, te damos un contrato de 2 meses y durante esos 2 meses puedes gozar de a lo mejor ciertos beneficios, pero ya no te vamos a dar antigüedad. No sé si se dan cuenta en estos tiempos que las necesidades o las conceptualizaciones del marxismo, que hace tiempo son proletario y burguesía, ahora somos ciudadanos o población en general, y quien emplea de nuestros servicios son incluso a veces el mismo gobierno o empresas privadas. Es decir, se dan cuenta de esta parte. Bueno, pasamos al siguiente punto. Dentro de la religión, dentro del marxismo, la religión es un síntoma de una sociedad que hace necesaria la creación de un sentir o una fe como analgésico. ¿Cuántas personas recurren a la iglesia a lo mejor cuando tienen una necesidad? Estos son puntos del marxismo en cuanto a la religión. La competencia en la producción capitalista. El objetivo de los capitalistas es la acumulación cada vez mayor de capital. Cuando hablamos de capital, ¿a qué nos hacemos referencia? A este punto. Cuando se habla de capital, es dinero, maestra. Estamos Entonces, hablando de dinero, sí, efectivamente, de así ingresos, ¿verdad? así es. Hacerte de un porcentaje de dinero que va a ir dirigido directamente ya no a, a reinvertirlo, sino que ya te queda total, neto, para disfrutarlo, por así decirlo. Las crisis periódicas del capitalismo. Hablamos de oferta de mercancías que supera la demanda cuando hay una sobreproducción de objetos o materiales dentro de una empresa. Sociedad Idea propone al Estado dar la función de satisfacer las necesidades del pueblo. ¿A qué se referirá? No se referirá al crear distintas instituciones públicas que promuevan el desarrollo social dentro del Estado. Es decir, ¿cuántas instituciones públicas ustedes conocen que promueven el desarrollo de la sociedad? Instituciones políticas Públicas. públicas. Tenemos una, ¿no? El DIF, que se encarga de ayudar ahí a la sociedad. ¿Qué otra institución pública? Los hospitales. Aquellos que tengan el enfoque de satisfacer las necesidades de la sociedad, de nosotros como población pertenecientes a un estado, pertenecientes a un país, incluso pertenecientes a un municipio, porque si podemos darnos cuenta que hay instituciones que no solamente están dentro de una ciudad capital, sino también en poblaciones incluso alejadas de la misma. Entran también las escuelas. ¿Sí? Los centros de salud, ¿de acuerdo? Muy bien, a raíz de estas ideas o de estas características del marxismo, nosotros podemos ahora disfrutar a lo mejor de ciertos beneficios. Podemos decirlo así, ¿no? Porque son corrientes teóricas.
Bueno, ¿qué influencias tiene el marxismo al trabajo social? Elizabeth, ¿le puede dar lectura, por favor? Desde finales del siglo XIX hasta prácticamente la mitad de... Ay, no veo, maestra. Bueno, no alcanzo a ver. ¿Me escucha? Sí, sí, la escucho. No alcanzo a ver todas las letras. Ok, a ver, Luz Moreno, no se preocupe, Elizabeth. Desde finales del siglo XIX hasta prácticamente la mitad del siglo XX se fueron desencadenando una serie de hechos que llevaron a un colapso social. Se produce una enorme masa de gente que busca reivindicación y justicia, que necesitan que mejoren sus condiciones de vida. Muchas gracias. Apague tantito su micrófono. Muy bien. ¿Se dan cuenta que qué influencias tiene el marxismo al trabajo social? Para empezar, nosotros podemos identificar que dentro de la historia surge un grupo de personas que buscan la reivindicación y la justicia para el mejoramiento de sus condiciones de vida. Es decir, es aquí cuando empiezan las luchas sociales, aquello que nosotros habitualmente o conocemos muy normal como son las marchas, como lo son que se imaginan aquellas acciones donde la sociedad busca que el Estado voltee a ver que tienen una necesidad o que tenemos una necesidad que cubrir o que ellos deben de cubrir para nosotros. A partir de esto, Costal en 1987 hace hincapié en el papel del asistente social, de funcionario a sueldo en alianza con la clase trabajadora y viendo a la práctica política como parte del trabajo social. Entre las técnicas utilizadas está la de buscar la democratización de las instituciones sociales para que los clientes, en este caso los usuarios, puedan sentir sus influencias dentro de ellas, crear espacios y servicios adecuados para la clase trabajadora. Es aquí cuando se requiere de nuestros servicios. Hace mucho tiempo, en los años 80, nosotros no se denominaban como trabajadores sociales específicamente, sino como asistente social. Es aquí donde se pide que el trabajador social esté dentro de las instituciones públicas, que se cree un espacio para que nosotros atendamos estas necesidades. Los dos conceptos que retoman las ideas marxistas en el trabajo social son la dialéctica y la alineación. La alineación o el trabajo alineado es aquel que a través del cual el hombre se vuelve esclavo cada vez más y más de las cosas que produce. En cuanto a la dialéctica, ¿me ayuda a leer alguno de ustedes? Natividad. Sí, maestra. La dialéctica. En la antigüedad, la palabra dialéctica procede del griego dialegomai, que significa diálogo, conversación, polémica. Era la manera de llegar a la verdad mediante la discusión y la lucha de opiniones, tratando de descubrir contradicciones en las argumentaciones del interlocutor. Moderadamente se define manifestando que el método dialéctico considera las cosas y las ideas en su encadenamiento, en sus relaciones mutuas, en su acción recíproca y la modificación de que ello resulta
su nacimiento, su desarrollo y su decadencia. En la alineación, alinea con el trabajo alineado a través del cual el hombre se vuelve esclavo cada vez más y más de las cosas que produce. Muchas gracias, Pati. Sí, ahí me Sí, faltó. maestra. Hola, ahí. Miren, esto es referente a la alineación. La dialéctica, ¿qué significa? Del griego, diálogo, conversación, polémica. La dialéctica era, según los griegos, la manera en que nosotros podíamos llegar a la verdad mediante la discusión y la lucha de opiniones, tratando de identificar algunas contradicciones en las argumentaciones o palabras que el interlocutor o la otra persona con la que estamos hablando nos ayuda a identificar si nos está mintiendo pues, o no. No sé si les ha pasado que están en una plática discutiendo, incluso en debates, ¿no? Que tienes que defender una postura. Muy bien. En cuanto al método dialéctico, tiene su origen en la antigüedad griega. En la modernidad, recordemos que hay distintas etapas en la historia. Yo aquí tengo un libro de Fundamentos de Trabajo Social. Más al rato les voy a pasar unas fotos donde ustedes van a hacer un cuadro comparativo. Nos habla dentro de la historia la antigüedad, la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. En la modernidad o en la Edad Moderna, que es a fines del siglo XV al siglo VIII, donde surge lo que es el Renacimiento, la Reforma Protestante, la Revolución Industrial, la Revolución Francesa, la Revolución Científica, la Ilustración, entre otras. En estos tiempos, Marx, Hegel y otros determinan los caracteres generales de la dialéctica, que constituyen una síntesis de su desarrollo histórico. Hay que precisar que para Hegel y para Marx la dialéctica es diferente. Para Hegel, el sujeto de la dialéctica es la idea o Dios. En cambio, para Marx es el mundo infinito, la naturaleza y, a ver, ya no los veo, ya. El mundo finito, la naturaleza y el mundo humano. ¿Me quieren apoyar, por favor, dándole lectura? Yo, maestro. Adelante. Pensador socialista y activista revolucionario, nació en Treveris, Prusia Occidental, Alemania, en 1818 y murió el 14 de marzo de 1883 en Londres. Marx designó a la dialéctica como el peculiar proceso con el que se desenvuelve la sociedad a lo largo de su propia historia, como el modo en que se debe pensar para captar adecuadamente dicho proceso. Muy bien, gracias, Elizabeth. Sí, maestra. Muy bien. Bien, en este punto de vista, según Karl Marx, la dialéctica va a tomar como punto de partida lo que es el materialismo histórico, ¿sí? Va a considerar el conjunto de relaciones y producción económica y simbólica como plataforma sobre la que se levanta la superestructura, tanto jurídica como política, como también cultural. Algunas de las características de lo que es el método de la dialéctica son las siguientes. ¿Me apoya a darle lectura, Toño?
Sí, maestra. Características del método de la dialéctica. Las características esenciales del método dialéctico es que consideran los fenómenos históricos y sociales en continuo movimiento. La dialéctica es el conjunto de leyes generales que explican el movimiento a los cambios que tienen lugar en la realidad y en su totalidad, es decir, la explicación de los cambios constantes que ocurren. Su esencia está determinada por las fuentes teóricas y científicas y por las categorías fundamentales del movimiento, del espacio y del tiempo. ¿También? No, permítame. Ok. Ay, ya no los veo. ¿Dónde están? Aquí están abajo. Muy bien. En lo que respecta a las posturas marxistas en el trabajo social, vamos, aparte de las características, vamos a identificar que para el marxismo hay una posición progresista, es decir, que hace referencia a que el trabajador social es un agente de cambios positivos, ¿sí? Aparte, respecto a la posición reproductiva, va a hacer referencia a que aquellos asistentes sociales, por ejemplo, son agentes de control de clases. En este caso, el marxismo menciona que nosotros como trabajadores sociales en estos tiempos vamos a ser agentes de cambio, agentes de control para la sociedad. Es decir, no es que nosotros salgamos a las calles, sino que hacemos un control dentro de las instituciones, abordándolos a pleno siglo XXI, ¿de acuerdo? Otro punto es que respecto a una postura marxista, habla de una posición contradictoria, que los trabajadores sociales somos agentes de control capitalista, que va a debilitan, la sociedad de clases o incrementan el funcionamiento de la clase trabajadora. Hace tiempo se mencionaba que nosotros a los inicios del trabajador social, los asistentes sociales tenían el control respecto a la economía capitalista, que identificaba que debilitaba a distintos grupos sociales, es decir, que el funcionamiento de las personas no se delimitaba a lo que era nada más a una mano de obra, sino también que se busca la progresión para brindarle derechos, para que no haya una explotación laboral. Muy bien. Para finalizar, esta sesión ha sido un poco más breve. Me gustaría que me ayudaran a identificar que el marxismo nos ha permitido al trabajo social crear una conciencia social y crítica de lo que es el funcionamiento de la sociedad. Aquellos radicales se quejan de que preparan a los estudiantes para ejercer el trabajo social tradicional, es decir, pensar nada más que el trabajador social está dentro de las instituciones educativas es muy, pero muy tradicional. ¿Por qué? Porque el trabajador social puede hacer funciones fuera de una institución educativa, es decir, sin necesidad de que a nosotros a lo mejor nos den un contrato laboral. En estos tiempos, nosotros podemos ejercer el funcionamiento del trabajador social desde una área específica o de un consultorio. No sé si ustedes conocían esa parte, que nosotros como trabajadores sociales podemos abrir un consultorio de consultoría social, por así decirlo. Entonces, nosotros como tomando aquellos aportes del marxismo, somos progresistas. No nos quedamos en lo tradicional. Buscamos no solamente avanzar como profesión, sino también que la sociedad avance, dándole las herramientas para que
por sí mismo pueda ejercer su buen desenvolvimiento y desarrollo dentro de la sociedad. Bueno, si el Estado es un proveedor que satisface las necesidades del pueblo, la lucha de clases va a llegar a su fin y de esta manera se construye una sociedad ideal. Es lo que se consideraba dentro del marxismo, que el Estado va a proveer a cubrir las necesidades del pueblo. En este caso quiero poner un ejemplo muy importante. No sé si han visto respecto a las becas de Jóvenes Construyendo el Futuro, las becas de las estancias infantiles. Elaborar estas políticas tiene un fondo más social que económico. Referente a esto, ¿se construye una sociedad ideal? ¿Ustedes lo creen? ¿Hay una lucha de clases? ¿Ustedes qué opinan respecto a las políticas que se han estado implementando en este gobierno? No sé qué dicen ustedes. Bueno, les voy a decir. No sé si ubican lo que son las becas de, por ejemplo, las estancias infantiles. Ustedes conocían el programa, ¿no? Que era de las estancias infantiles. Un programa que estaba dirigido por el Desarrollo Social o CEDESOL, que te permitía abrir una estancia infantil en un espacio, ¿no? En tu hogar, siempre y cuando tuviera las adecuaciones que Protección Civil solicitaba. No sé si recuerdan esa parte o ustedes solicitaron esos servicios. ¿Qué pasaba? El gobierno federal le daba el recurso directamente a la directora, por así decirlo, o al director de esa instancia, por cada uno de los niños que ella tuviera en su estancia infantil. ¿Qué pasó cuando se quita este programa? Muchas mujeres o muchas personas que tenían sus estancias infantiles, por ejemplo, directivos, en este caso yo tenía mi estancia infantil, me quitan el programa, me dejan de pagar la beca de los niños. ¿Y qué me pasa? Me quedo sin ingresos. Hasta ahí pues vamos un poquito mal, ¿no? ¿Por qué? Porque había personas que sí ejercían su función. En este caso, lo que hace el gobierno federal dice, tú, madre de familia, a ti te voy a dar el dinero y tú vas a decidir a qué estancia infantil vas a llevar a tu hijo. No sé si conocen esta nueva forma o modalidad en la que está operando las estancias infantiles. ¿Qué pasó? Hubo un descontentamiento por parte de las personas que sí estaban ejerciendo su función adecuadamente. Pero si se pueden dar cuenta, hubo otro tipo de personas en otros niveles sociales y políticos que no estuvieron de acuerdo. ¿Por qué se imaginan ustedes que no estuvieron de acuerdo? Que se les diera el dinero a las madres. Una, por la cultura de las madres. Eso vamos de entrada, ¿no? Las madres de familia, si tienen que son madres solteras o padres solteros y les cae un recurso, muchas veces dejan de llevar a sus hijos a las estancias infantiles, y fue lo que pasó. Una, la cultura. Hablando de la población, pero ya hablando de políticos, hubo personas que estaban desviando muchísimo dinero, creando estancias infantiles fantasmas, niños fantasmas, ¿de acuerdo? Entonces, las políticas que crea el gobierno federal son para erradicar este tipo de luchas en cuanto a económicas y políticas que se están generando. El desvío de recursos, corrupción, etc. Ahorita ya lo conocemos, por ejemplo, aquí en México, como propuestas de nuevas políticas. Otro ejemplo que puedo mencionarles es el de Jóvenes Construyendo el Futuro, donde se habla de la empleación de la mano obrera en este caso, ¿no? O de la mano de obra.
¿Qué pasa? Las instituciones que tienen y que están bien frente al SAT, etcétera, o las, ¿cómo se llaman? Las empresas, pueden ser tutores de muchos jóvenes. En este caso te dan apertura para 7 personas. Es decir, les voy a poner un ejemplo. Yo tengo una empresa y tengo a mis trabajadores. El programa de Jóvenes Construyendo el Futuro me va a permitir a mí solicitar a jóvenes que quieran aprender a trabajar en mi empresa, pero les va a pagar el gobierno federal. Y aparte de que les va a pagar el gobierno federal, les va a dar, ¿qué? Algo que mencioné muy importante. ¿Seguro social? Seguro social, efectivamente, Daisy. Entonces, esto es lo que le está dando a los jóvenes. Hay mucho descontentamiento en cuanto a la clase política diferente a lo que es, por ejemplo, vamos a decirlo, Morena, que dice que no está de acuerdo porque él se está gastando mucho dinero. Puede ser que sí, pero si se dan cuenta que todo el dinero que se estaba utilizando para otros fines, se está utilizando para la creación de estas políticas. Y si se pueden dar cuenta ustedes, muchas personas han estado progresando. Yo en lo personal conozco a personas que progresaron demasiado a partir de estas becas que se implementaron en nuestro país. Bueno, entonces, ¿qué hace el Estado? Bueno, es el Estado, de acuerdo con la teoría, la fuente teórica o corriente teórica marxista, provee, es un proveedor que satisface las necesidades del pueblo. ¿Cuáles las necesidades primordiales? De educación, de empleo, económica, ¿sí? Aparte de eso, no sé si ustedes saben, cuando terminan los chicos la beca, les dan cursos. No sé si ustedes conocían esa parte. Entonces, se está buscando satisfacer esta necesidad que la población, en este caso joven, tenemos. Bueno, el marxismo no solo se apresta para el estudio de los factores de la producción, sino también para el de las relaciones sociales que estos factores originan por conducto del materialismo histórico. Muy bien, hasta aquí me gustaría conocer sus puntos de vista y participaciones de manera individual. Que comprendimos, se logró el objetivo de conocer las aportaciones del marxismo al trabajo social e identificar lo que es la dialéctica. ¿Me podrían decir, por favor? ¿Son sus participaciones? Yo, maestra. Adelante, Toño. Sí. Creo que es de gran ayuda la teoría marxista, porque pone a una sociedad en comunión. Mencionaba que ya no debería existir lo que es el proletariado y la burguesía, y que hasta estos tiempos lo hemos estado viviendo. Pero siento que ese modelo o ese método de la dialéctica hace que el sujeto sea más comprensivo, ¿no? Porque dice que la dialéctica vas a llegar a la verdad a través del argumento, donde te van a identificar si estás diciendo la verdad o estás mintiendo. Yo me quiero imaginar
que le investigaban si tenían tierras o no sé, que contaban con algo más. Por ahí, por eso que le entendí, maestra. De acuerdo, Toño. Gracias. Miren, podríamos decir que la práctica del trabajo social va a desarrollar de manera inevitable en un ámbito de conflicto o de intereses, en este caso, que sean contrapuestos, es decir, tú tienes interés, yo tengo otro interés, que pueda para el trabajador social que nosotros podamos ser intermediarios de esta intereses contrapuestos, sino que también podamos convertir esto en un instrumento de investigación, ¿sí? Recordemos que nosotros como trabajadores sociales, ustedes van a poder abordar más adelante cuáles son los instrumentos, cuáles son las técnicas que nosotros vamos a utilizar. Pero todo esto deviene de la necesidad de poder conocer los intereses y posturas, como menciona de la dialéctica, identificar los puntos de vista, es decir, de cada una de las personas. En lo que respecta al marxismo, hablamos de intereses materialistas, económicas, hablamos también de mano de obra, hablamos también de personas que requieren, que se emplean, para cubrir las necesidades dentro de digamos, que de una empresa en estos tiempos, ¿no? Bueno, la influencia de la teoría marxista va a poder ayudarnos a reflexionar cómo nosotros, como trabajadores sociales, nuestra práctica deviene de estas teorías. Ay, está apagado mi video. Cómo estas prácticas que nosotros ejercemos vienen desde hace mucho, mucho tiempo. Es decir, estas necesidades que ahora conocemos no son de ahorita. Sin embargo, está en constante transformación. Las necesidades son cambiantes. Incluso, no sé si ustedes puedan conocer más, más tarde voy a poder enviarles una pirámide de las necesidades que aborda Abraham Maslow, pero adaptadas a las necesidades del siglo XXI, lo que hoy estamos viviendo. Si nosotros conocíamos necesidades fisiológicas, necesidades de estimación, entre otras necesidades, todas estas están en constante transformación. Es decir, no crean nada más que nos vamos a quedar con las corrientes teóricas que es el marxismo, que es el funcionalismo, entre otras, sino que estas vamos a identificarlas posteriormente, pero con lo que hoy estamos viviendo. Es decir, vamos en constante transformación. A lo mejor el marxismo es muy viejo para nosotros y ya deberíamos abordar nuevas teorías. Sin embargo, estamos en la materia de fundamentos del trabajo social, aquellas teorías que fundamentan nuestra práctica profesional, cómo antes se abordaban distintos problemas, cuál fue la necesidad de crear una figura profesional que los aborde desde un punto de vista más humanista. ¿De acuerdo? Muy bien, Toño. Muchísimas gracias. A ver, ¿quién más? Ángela, si quiere déjeme un comentario, yo lo tomo como participación, no hay problema. Constantina, Elizabeth, Nati, ¿quién más anda por ahí? Daisy. Yo, maestra. Adelante, Daisy. Pues nos dice que el marxismo era una doctrina teórica y social que tenía como fin que todos tuviesen accesos a programas públicos, que es lo que ahora en la actualidad la mayoría de nosotros tiene programas a accesos públicos. También nos habla sobre las características del marxismo, sobre el materialismo, la mercancía,
la explotación que nos comentaba usted sobre los trabajadores, las clases sociales en sociedad capitalista, religión, competencia en producción. Y nos decía que lo importante era la reivindicación y la justicia, que era lo que llevaba a cabo o lo que se trajo gracias al marxismo, junto con los conceptos de alineación y dialéctica, que dialéctica se refiere al diálogo, a la conversación y a la discusión. Muy bien, Daisy, muchísimas gracias. Ahora me gustaría escuchar a Nati. Yo, maestra. Sí. Ya casi va a terminar la sesión. Recuerden que ustedes después van a... Maestra. Sí. Pues mire, yo aquí sobre lo que entendí que el marxismo pues plantea su objetivo pues es plantear que los trabajadores tengan acceso al proceso de producción. Entonces yo pienso que eso pues también nos da acceso a que como personas pues tengamos una vida digna, porque a tener un proceso o acceso a una producción es como decir tener un trabajo, ¿verdad? O vender algo y tienes algo con que ir viviendo. Es lo que yo a mi manera es como le entiendo. Vimos también lo que es las características del marxismo, ¿sí? Donde está el materialismo histórico, mercancía, explotación, las clases sociales. En las clases sociales incluye el proletariado, la burguesía, la religión, sí. En conceptos del marxismo está la dialéctica con sus características que se consideran los fenómenos. La dialéctica considera los fenómenos históricos y sociales. También las leyes generales que explican el movimiento de los cambios que tienen lugar en la realidad. Y es lo que entendí, maestra. De acuerdo, Nati, no se preocupe. Miren, yo puedo entender una cosa. Estas corrientes teóricas son un poco de repente complejas, más si no las hemos abordado antes, ¿no? Yo creo que es algo nuevo, donde si ustedes le dan seguimiento van a poderlo comprender de manera más digerible en la siguiente sesión. Ahorita les voy a dejar un pequeño video donde viene más explícito, ¿sí? Para reforzar los conocimientos que adquirieron y ustedes puedan identificar, sí, sí le entendí, o no le entendí. Entonces, a partir de esto nosotros vamos a identificar desde incluso sus fortalezas y pues bueno, sus oportunidades, ¿no? Bueno, ya vamos a finalizar la sesión, son las 6:23, ya casi vamos a finalizar. Me gustaría que escuchar una última participación y pasamos a finalizar. ¿Nadie desea realizar otra participación? Bueno, también habla, bueno, dice que todos los trabajadores, sí, que todas las clases sociales tengamos el mismo acceso de producción. También dice que, bueno, que todos podamos vivir dignamente. También, por otra parte, entendí que nosotros como trabajadores sociales no debemos perder de vista, ¿no? O sea, los problemas, bueno, ahora sí se puede, que nosotros también darle solución, ¿no? A ayudar, a aportar, a que nos desarrollemos, a desenvolvernos más en la sociedad. Y otra de las cosas que entendí, bueno, que lo que comento, que también antes no se conocían como trabajadores sociales, sino asistentes sociales, que tenían el control de qué, ahora yo le pregunto de qué, porque ya no la anoté.
económico, algo así comentó. Ok, miren, vamos a cerrar con lo siguiente. De dos puntos muy importantes de lo que es el marxismo. Punto número 1. El marxismo es un sistema o un conjunto de teorías basadas en las ideas de Karl Marx, ¿sí? Que vienen a rechazar lo que es el capitalismo y va a defender la construcción de una sociedad sin clases, ¿sí? Lo que es el marxismo nos va a aportar un método de análisis conocido como materialismo histórico, que influyó en los distintos movimientos sociales y en sistemas tanto económicos como políticos. Estos movimientos sociales son lo que hoy conocemos como distintas marchas, protestas, etcétera, ¿sí? Que posteriormente otros autores le fueron dando auge, le fueron tomando refuerzo. No sé si ustedes conocen a Martin Luther King, otro luchador social, ¿sí? Entonces, a partir de estas teorías, nosotros, básicamente, se busca satisfacer las necesidades de la población, de la sociedad, dignamente. ¿De acuerdo? Bueno, ¿alguna última participación? Ya finalizamos. Me veo muy... Vamos a dejar un foro de dudas para cuando ustedes estén realizando su tarea. Si tienen alguna duda, ahí me pregunten y yo les voy a responder. O igual pueden hacerlo de manera de WhatsApp. A veces de verdad los WhatsApp se me saturan. Les sugiero mejor que en plataforma. ¿De acuerdo? Bueno, esta ha sido la sesión número 2, viernes 19 de junio. En la participación de Ángela. El marxismo fue importante ya que benefició en programas que beneficiaron a la población. También habla de nosotros como trabajadores sociales que podemos aportar mucho a la población. ¿De acuerdo, Ángela, con usted? Nosotros como trabajadores sociales buscamos el beneficio y el bienestar de la población, pero que ellos se desarrollen autónomamente frente a la sociedad. Es decir, nosotros le vamos a dar las herramientas, tanto civiles, tanto como personales, individuales, abordando leyes, abordando también aquellas políticas que les proveen de distintos programas que satisfacerán las necesidades de la población. Bueno,